Buenos días. Espero que todos ustedes y sus familias se encuentren bien en estos momentos. Para nosotros en EY es un placer contar con la presencia de ustedes, amigos y clientes, en esta mañana. Y seguro que ustedes como nosotros tenemos el honor de contar con la presencia del señor ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor José Manuel Restrepo, para hablar de la reforma tributaria 2.0 o ley de inversión social, que fuera radicada el pasado 20 de julio ante el Congreso de la República. Definitivamente, cuando hablamos de reformas tributarias, nos despierta uno de los mayores intereses, básicamente por el impacto que lo misma puede representar para efectos de los negocios que desarrollamos. Y qué mejor que tener la oportunidad de recibir esa información, esas impresiones, reflexiones de primera mano del señor ministro de Hacienda. Para ello, el día de hoy hemos elaborado esta agenda que vamos a compartir con ustedes. Vamos a tener una introducción muy general de lo que incluye el proyecto de inversión social, el contexto general al proyecto de ley de inversión social que será presentado por el señor ministro. Vamos a abrir un conversatorio partiendo de una serie de inquietudes que han sido provistas precisamente por todos y cada uno de ustedes. Y vamos al final, como bien lo referíamos al comienzo, con un espacio para preguntas que les pueda estar surgiendo a ustedes durante este conversatorio. Para lo cual les agradecemos que las vayan dejando en el chat y al final, de ser posible, poderlas atender en su totalidad. En este contexto, déjenme solamente hacer alguna serie de comentarios generales en relación con lo que es el proyecto de inversión social. Parte ello del presupuesto de recaudar 15.2 billones de pesos anuales y se funda particularmente en algunos factores fundamentales en esta reforma tributaria. Principalmente el cambio en la tarifa del impuesto sobre la renta a partir del año 2022. La propuesta es pasarla al 35%. Durante este periodo también se propone mantener y extender la sobretasa de 3 puntos porcentuales que es aplicable a las instituciones financieras. De otra parte, vamos a ver que se mantiene el descuento tributario por el pago del impuesto de industria y comercio. Hoy podemos tomar un 50% de descuento tributario en la declaración del impuesto sobre la renta. Lo que sí va a pasar es que se elimina la posibilidad de incrementar al 100% dicho descuento. Para estos dos temas, lo que es el impuesto sobre la renta, la tarifa, y lo que es el tratamiento del descuento del impuesto de industria y comercio pagado, se propone que al cabo de 5 años se evalúe cómo está la solvencia de las finanzas del Estado para volver a retomar ese curso de reducir la tarifa del impuesto sobre la renta y mantener estos beneficios que vienen bien para el sector empresarial. De otra parte, se extiende unas exenciones y tratamientos específicos para ciertas actividades del sector de turismo, actividad que ha sido indudablemente golpeada por todos los efectos de la pandemia. En este caso, se propone mantener la exención del impuesto sobre las ventas y en el 0% en este caso, y la exención en el pago de la contribución al sector eléctrico. Algo importantísimo, viéndolo desde la perspectiva de las inversiones extranjeras, es la propuesta de reducir la tarifa de retención en la fuente al 0% para aquellas inversiones extranjeras en portafolio de renta fija. Indudablemente que esto es una apuesta muy interesante, atendiendo a la necesidad también que tenemos de inversiones extranjeras. Hay un foco importante en materia del control de la evasión. Se propone la implementación de un sistema de georreferenciación para las transacciones de bienes inmuebles. A su vez, se propone la posibilidad del registro o la inscripción de oficio en el registro único tributario para tener un mejor control de esa población sujeta a tributación. En materia del impuesto sobre la renta también se extiende de manera novedosa la posibilidad de generar la determinación oficial del impuesto sobre la renta a través de la facturación, partiendo de unas bases y referencias que tenemos en el sistema de facturación electrónica
y la información o cruces de terceros con que cuenta la administración tributaria. Se sigue fortaleciendo el sistema de factura electrónica. Se ajusta, de otra parte, la definición de beneficiario final o de beneficiario real. Esto para tener trazabilidad también de dónde están llegando en realidad los resultados de las compañías. Y se continúa con la invitación a la normalización tributaria, a este reporte de los activos omitidos o pasivos inexistentes que todavía continúan teniendo algunos de los contribuyentes. De esta manera se atrae hacia el país esos activos que no han sido reportados previamente, generando un espacio bastante amplio y generoso para que los contribuyentes puedan legalizar estos activos. En materia de apuesta, también el gobierno le apunta al fortalecimiento del gasto social. Se amplía el ingreso solidario, el PAEF, que son auxilios de los planes del empleo formal, y hay unas creaciones de beneficios para la creación de nuevos empleos. Y se mantiene también la propuesta de los días sin IVA para reactivar el comercio. Indudablemente son una serie de apuestas en este paquete tributario y esto pues es un contexto así muy general de lo que estamos viendo que se viene frente a la discusión de la reforma tributaria. Iniciativas muy positivas, al final vamos a ver en qué nos resulta todo este escenario, pero como les decía, nada más indicado y apropiado en este momento que escuchar esas aproximaciones, esas reflexiones que el señor ministro de Hacienda, doctor José Manuel Restrepo, nos va a compartir. Entonces, sin más preámbulos, quiero darle paso al señor ministro para que nos hable de contexto que tenemos, el contexto general frente al proyecto de ley de inversión. Señor ministro, por favor. Apreciado doctor Diego, un saludo muy especial, un saludo también a los socios de EY, a Luis Orlando Sánchez, al doctor Eduardo Rocha. Para mí siempre ha sido grato estar aquí en estos encuentros empresariales de EY. Lo hice como ministro de Comercio, Industria y Turismo, lo hago ahora como ministro de Hacienda. Creo que es muy importante el poder compartir con la gente, porque yo creo que este es un momento donde tenemos que construir con todos los ciudadanos y naturalmente los inversionistas, los gerentes, los empresarios juegan un papel protagónico en la construcción de país. Creo que Diego ha recorrido prácticamente todo el proyecto de ley, me hizo la vida fácil, pero yo quiero un poco tratar de introducir por qué este proyecto de ley, cuál es el contexto de este proyecto de ley. Quiero que todos retornemos en la historia hacia diciembre del año 2019, entre otras además porque la pandemia nos dejó muchas dificultades, pero lo único que no nos puede es quitar la memoria. En el año 2019 Colombia tenía una de las tasas de crecimiento más altas en toda América Latina. Ustedes recordarán. Teníamos un déficit fiscal que era el mejor resultado en 8 años en la vida del país. Un superávit fiscal primario, algo que no se obtenía en 7 años atrás en Colombia. Obteníamos además récord histórico en distintos sectores de la economía. Yo recuerdo rápidamente de los sectores que yo manejaba como ministro de Comercio. La industria en los primeros 2 meses del año crecía por encima del 4% y en general la economía crecía en los primeros 2 meses del 2020 por encima del 4%. Y en ese momento llega una pandemia que fue un enemigo incierto que llegó, para lo cual no existía un manual, porque no existen manuales para administrar pandemias. La última en Colombia fue hace más de 100 años. Y sí, la pandemia llega con heridas y cicatrices profundas, heridas en distintos frentes. Por ejemplo, en el ingreso monetario de los hogares. La pandemia reduce en un casi 13% los ingresos promedios de los hogares de Colombia. La pandemia nos deja heridas en pobreza muy importantes, a tal punto que la pobreza extrema se eleva del 9 al 15%. Y la pandemia también eleva la pobreza monetaria en cerca de 4 millones de personas nuevas. Retrocedimos 8 años en lo que habíamos logrado avanzar en reducción de pobreza, en reducción en materia de inequidad también en nuestro país, con una condición adicional, y es que la pandemia tiene una inequidad en el impacto. Para quienes tienen capacidad de ahorro, como los que seguramente están en esta conversación, pues la pandemia tiene un efecto negativo, sí, pero hay ahorros con los cuales sortear las necesidades básicas. Para una persona que vive en la informalidad, la mayoría de los colombianos, pues una pandemia lo que hace es que le restringe su ingreso, le restringe su capacidad adquisitiva, y eso se ve en que los primeros 2 deciles fueron los más afectados, los primeros 3, los más afectados
en reducción de su ingreso promedio, 25, 15 y 11% los primeros 3 deciles. Sin embargo, esas heridas hubieran podido ser mucho más fuertes. Y de hecho el Fondo Monetario Internacional estimaba que Colombia iba a caer al 8%, y no cayó al 8, sino cayó al 6,8%. Y otros países como Perú cayeron al 11%, México cayó al 8,5%, Argentina al 9,9%. Y fue inferior en tanto en cuanto Colombia aplicó una política contracíclica activa, que primero tuvo atención al sector de la salud, todavía lo sigue teniendo en vacunación, en testeo, en recursos de liquidez para el sector hospitalario, en recursos para el recurso humano en salud, en apoyar a los más vulnerables, en multiplicar programas y giros como Familias en Acción, Jóvenes en Acción. Recuerdo rápidamente 5 giros extraordinarios en Jóvenes en Acción y en Familias en Acción. 9 giros extraordinarios en Colombia Mayor. Se aceleró la devolución del IVA para los estratos más vulnerables, los estratos más bajos. Todos esos esfuerzos, sumados a las líneas de garantía en crédito, líneas de crédito subsidiadas, subsidio en servicios públicos, subsidio a la nómina y a la prima, que protegió más de 4 millones de empleos, a lo que llevaron es que esa política contracíclica, desarrollada en 170 medidas, en decretos legislativos que recuerdo allá en la emergencia económica, llevaron a que Colombia pues tuviera resultados muy importantes, y es que la pobreza extrema se creía iba a llegar del 9 al casi 20%, y no fue así, no llegó allá, llegó al 15%. La pobreza monetaria se suponía iba a llegar de 35 a 46, no llegó allá, llegó a cerca de 42. Quiere decir que el impacto en pobreza, si bien fue alto, fue mucho menor al esperado. Pero, mis queridos amigos, eso tiene un costo, y el costo fue el costo de un aumento en la deuda pública de casi 15 puntos porcentuales, de 50 a 65, deuda bruta, hasta este último año. Y eso implicó que el déficit fiscal se aumentara de ese récord positivo que tuvimos en el 2019 del 2,5 a 7,8%. Y es obvio que sucede. Se reducen los ingresos porque hay cierre de actividad productiva, se aumenta el gasto público porque hay que hacer política contracíclica inevitablemente, y hay un efecto indirecto de una caída en el PIB, tiene efectos en empleo, efectos en ingresos, efectos en demanda, efectos en pensiones, efectos en salud, efectos en la economía. Es eso lo que nos lleva a que, por ejemplo, en la conversación del marco fiscal de mediano plazo de Colombia, que le presenté al país hace unas semanas, yo dijera, estamos hoy enfrentando un triple desafío. Y de ese triple desafío no nos podemos eximir ninguno de los empresarios aquí presentes ni de los inversionistas. El desafío de lo social es el primero de los desafíos. Mis queridos amigos, sin estabilidad social no va a ser posible lograr ni crecimiento, ni reactivación, ni sostenibilidad fiscal. Luego, el primer desafío social es entender que aquí tenemos que trabajar para esa población que necesita y demanda empleo, que demanda atención de rentas básicas de emergencia, que demanda un apoyo de subsidios para enfrentar las necesidades de liquidez en el tejido empresarial más vulnerable, o sea, el microempresarial y el pequeño empresario, que reclama una matrícula cero o gratuita porque, proveniendo de familias vulnerables, tuvieron que salir del sistema. Y también, además de ese desafío social, pues está el desafío fiscal. Cómo lograr sostenibilidad en las finanzas públicas, cómo lograr ingresos permanentes, cómo garantizar que en los próximos años Colombia va a tener también un esfuerzo de austeridad en el gasto público, de lucha contra la evasión y de generación de rentas que le permitan al país sortear lo fiscal y sortear simultáneamente lo social. Y en tercer lugar, creo que se necesita también ser consciente del desafío del crecimiento y de la reactivación. Ese desafío que nos tiene que llevar a que Colombia sea capaz de crecer este año por encima del 6%. Yo he sido prudente en mi estimación, estamos hablando de que crecemos al 6%, pero cada vez veo más mensajes de distintos actores nacionales e internacionales y estimaciones que llevan a Colombia, según ellos, a estar creciendo por encima del 7%, del 8%, hasta del 9%. Y creo que el segundo trimestre de este año, a pesar de los bloqueos, a pesar de esas circunstancias, va a ser un periodo con un crecimiento muy importante para nuestro país, lo cual sería una muy buena sorpresa, o sorpresa positiva para este país. Por eso, en el marco fiscal dijimos, necesitamos una postura expansiva en lo social en el corto plazo para atender vulnerables, con un ajuste gradual, progresivo y ordenado para el cumplimiento fiscal, con un propósito de generación de rentas permanentes, de lucha contra la evasión y de austeridad en el gasto, y con un mensaje también de anclaje en lo fiscal
que permita demostrar una trayectoria creíble. Pero con algo muy importante, que esta iniciativa, cualquiera que ella sea, no termine ahogando la reactivación económica. Con esto en mente, el presidente Iván Duque nos hizo un llamado a que construyéramos este proyecto de inversión social con sentido de grandeza, con sentido solidario y en un consenso. Hemos hecho un esfuerzo gigantesco de recorrer el país, de dialogar con todos los actores sociales, sindicatos, estudiantes, academia, empresarios, gremios de la producción, beneficiarios de programas sociales, medios de, ya lo señalé, instituciones, iglesias, actores representativos de las finanzas públicas, y con ellos recoger una iniciativa que pudiera ser viable desde el punto de vista de su tránsito en el Congreso de la República, desde el punto de vista económico, y además útil en atender lo social, en atender la reactivación y en atender la sostenibilidad fiscal. 3 columnas vertebrales tiene esta iniciativa. Primero, el corazón es lo social. Y eso significa programas como el de ingreso solidario con carácter temporal hasta diciembre del 2022, matrícula cero, programa que queda como política de Estado en educación superior oficial, un subsidio o subsidios al empleo para los jóvenes y para los que no son tan jóvenes, y también el subsidio a la nómina para la micro y la pequeña empresa. Allí lo que estamos es buscando atender cerca de 26 millones de colombianos por la vía de estos y de los otros programas sociales con que hoy cuenta el país, con la intención de reducir la pobreza, reducir la inequidad y reducir las tasas de desempleo a los niveles que teníamos, por lo menos en el nivel de prepandemia. Y lograremos seguramente algo más derivado de ese esfuerzo social y de la propia reactivación económica. En segundo lugar, tener claridad de las fuentes. Primer grupo de fuentes tiene que ser austeridad en el gasto público, amarrarse al cinturón hasta donde nos es posible. Ustedes saben perfectamente la inflexibilidad de nuestro presupuesto general de la nación en gasto y en inversión. Avanzar en luchar contra esa fuente de corrupción, porque hay que llamarla a las cosas por su nombre, que se llama la evasión fiscal, con nuevos instrumentos complementarios a los que ya tiene la DIAN, que han sido supremamente exitosos, y generar fuentes que no atenten o no afecten ni a las clases medias ni a las clases vulnerables, que no toquen el tema del IVA, que no toquen el tema pensional y que no toquen el tema en general de persona natural. Buscando entonces acudir al sentido solidario, a la grandeza, que fue expresada por los sectores empresariales y los gremios de la producción en decir aquí estamos listos y dispuestos a contribuir en este momento de la vida del país, cosa que no ha sucedido en ningún otro país en América Latina ni en el mundo. Un sector empresarial dispuesto a poner su grano de arena en ese propósito social. ¿Cómo? Desmontando parte de los beneficios que se contemplaban en la ley de crecimiento del 19, con esa tarifa de renta que aumentaría, y también no avanzando al 100% de descuento en el IC. Simultáneamente, con un esfuerzo también del sector financiero, con una sobretasa temporal para ese sector por un periodo de tiempo. Ustedes oyeron también un esfuerzo de normalización en lo tributario, que es la nueva versión de normalización tributaria. Cada vez hay menos espacio para ese instrumento. Yo diría que es el último, seguramente, y es un espacio que cada vez es más limitado para el evasor, porque hoy ya tenemos más de 120 acuerdos de intercambio de información con actores fiscales internacionales y lo vamos a perseguir, porque creemos que hay que hacer un esfuerzo en esa dirección. En el día de ayer salieron ya facturaciones compulsivas o sugeridas a más de 120.000 personas naturales. Este es un mensaje muy en concreto para decir, aquí estamos con información llegando para hacer este esfuerzo de lucha contra la evasión fiscal. Y finalmente, una columna vertebral de sostenibilidad fiscal, y con eso cierro. La columna vertebral de sostenibilidad fiscal lo que busca es darle fuerza de nuevo a la regla fiscal con nuevos instrumentos para esa regla fiscal, retornar de nuevo la senda para que haya un ajuste gradual y ordenado que permita que Colombia reduzca su déficit fiscal, genere superávit primario y reduzca el nivel de deuda pública al orden del 60% del PIB, con ello logrando una estabilidad en nuestras finanzas públicas a mediano y largo plazo, y de esa manera el compromiso de este país, que ha sido histórico, de ser fiel cumplidor de sus obligaciones a nivel internacional. Dicho de otra manera, esta es una iniciativa que se construye con ese sentido de grandeza, ese sentido solidario, ese sentido de construcción de país desde lo social, desde lo fiscal, y todo apuntándole a que Colombia sea protagonista
en esta realidad de la reactivación económica, porque la reactivación económica tiene que ser el propósito al final de este escenario, pero con un mensaje. La reactivación no es para aumentar el PIB. Claro que aumenta el PIB. La reactivación es para responderle al ciudadano. Como lo dije al inicio, se trabaja con los ciudadanos, con la gente y por la gente, por los ciudadanos. Y ese trabajo por los ciudadanos significa entender que este esfuerzo tiene que ir encaminado a generar las tres necesidades más importantes que los ciudadanos han planteado. Empleo, empleo y más empleo. Y esa será la meta sobre la cual trabajaremos en esta iniciativa que, repito, presentamos el 20 de julio al Congreso de la República y que creo que va por buen camino en la senda de la discusión. Como me dijeron 10 minutos, me acabo de demorar 11. Así que, doctor Casas, con esto abrimos el espacio para nuestra conversación. Ministro, muchísimas gracias por esta introducción. Tenemos algunas preguntas que queremos hacerle, que hemos venido recaudando de lo que oímos de nuestros clientes, de personas que conocemos, con las que intercambiamos ideas todos los días. Y también pues sea el momento para recordarle a los asistentes que si quieren hacer alguna pregunta al ministro, por favor escríbanla en el chat. Vamos a tratar al final de compartir con él algunas de las preguntas que ustedes propongan. Pero siendo así, queremos hablar un par de preguntas con usted, ministro, respecto a varios temas. Quizás el primer tema que viene el tema es, bueno, y ahora sí me funcionó, es que el gobierno está pensando que van a ser los efectos positivos en la inversión extranjera, en la inversión colombiana, derivados de esta reforma tributaria o que tiene aspectos tributarios. Y ahí, ¿cuál es la visión que usted está teniendo al respecto, ministro? Tal vez la respuesta a esa pregunta yo la retomo con base en la conversación que tuve hace un par de semanas en Nueva York y en Washington. Nosotros tuvimos la fortuna de irnos con los presidentes de las compañías más importantes de Colombia, con los líderes de los grupos empresariales más importantes del país, para compartir lo que estábamos pensando. En ese momento ni siquiera habíamos radicado esta propuesta al Congreso de la República y nos reunimos con cerca de 60 empresarios junto con la vicepresidenta de la República. Y un poco el planteamiento en la conversación con ellos es, ¿por qué Colombia estaba en esto? ¿Cómo Colombia había enfrentado la pandemia? ¿Y cuáles pudiesen ser los efectos de esta iniciativa? ¿Qué creo yo? Yo creo que la ley de inversión social tiene en primer lugar un efecto muy importante y necesario de cara al inversionista en garantizar el hecho mismo de que se logre la estabilidad social. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros no podemos ser ajenos a que nosotros necesitamos retornar a los niveles de prepandemia en materia de pobreza extrema y pobreza monetaria. Y este es un ministro de Hacienda hablando del tema de pobreza, porque hoy un ministro de Hacienda no se puede eximir de esa realidad. Nosotros estamos convencidos de que con esta iniciativa, por ejemplo, de crecer el ingreso solidario de 3.1 millones de familias a 4.1 millones de familias, vamos a lograr que la pobreza extrema, junto con el crecimiento, se acerque al orden del 7%, incluso menor de la que teníamos en prepandemia, o de que la pobreza monetaria se acerque al 34%, también menor que la pobreza monetaria. ¿Y por qué es eso? Porque, hombre, estamos aumentando 1 millón de familias. 1 millón de familias son casi 4 millones de personas. Súmele a eso familias en acción, jóvenes en acción y adulto mayor, y con eso estamos llegando con rentas básicas de emergencia a cerca, como ya lo decía antes, de 20, 25 millones de colombianos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque todavía hay gente que sufre como resultado del impacto de esta pandemia. Yo recuerdo en Barranquilla, hablando con algunos de los beneficiarios de programas sociales, me hacían la referencia a que hay familias que hoy necesitan esa renta para atender sus necesidades básicas, su mercado, su pago de servicios públicos. Creo que es muy importante el haber logrado eso. Segundo, es muy importante también para la inversión las oportunidades que se nos abren con modelos como el subsidio a la nómina. Es que no en vano estamos diciendo vamos a lograr que el 50%, el 100%, perdón, de los costos de seguridad social sean subsidiados para que el sector empresarial vincule trabajadores. Entonces, aquí estamos trabajando para generar empleo. Ya hicimos un esfuerzo grande. Yo recuerdo que en abril del 2020 nosotros perdimos casi 5.4 millones de empleos. En el último mes ya recuperamos casi 4 millones de empleos, incluso más allá de 4 millones de empleos. Luego hay un esfuerzo que se ha venido haciendo para lograr
casi el 80% de los empleos informales se han venido recuperando y casi un 60% de los empleos formales se han venido recuperando. Hay que seguir haciendo la tarea. Por eso estamos invitando con ese subsidio de la nómina para jóvenes y con ese subsidio de la nómina para mujeres, para hombres, para personas en situación de discapacidad, llegar a por lo menos un beneficio del orden de unos 700.000 empleos en nuestro país que se pudiesen generar a través de esta iniciativa. Eso es positivo para la inversión, porque eso significa también un subsidio en la generación de empleo para el inversionista. Y creo también que es positivo para la inversión que aquí se haga una apuesta como política de Estado en una matrícula gratuita en educación superior. Es que nosotros tenemos que mejorar nuestro talento humano. Para ser más productivos, un camino más competitivos es mejorar el talento de nuestra gente. Y hay allí 700.000 jóvenes que se beneficiarían con esa matrícula cero gratuita. Eso significa la posibilidad de que ojalá el crecimiento potencial de Colombia crezca y tengamos la opción de crecer un poco más con el mejoramiento de nuestro talento humano, y eso va en cabeza o en dirección de la inversión. Cuando yo presenté eso, pues naturalmente aquí hay un acento en acompañar a esa inversión con instrumentos que generen la estabilidad social. Segundo, la estabilidad fiscal. O sea, aquí al generar estas rentas por el orden de 15.2 billones brutas, lo que yo estoy generando es la posibilidad de reducir el déficit fiscal, generar superávit primario entre el 2024 y el 2025 y simultáneamente bajar la deuda pública. Y con reactivación podríamos lograr mucho más. Es decir, si este año no crecemos al 6, sino crecemos al 7, al 7,5, eso es una super noticia para el país. De verdad es una absoluta super noticia para el país. Casi cada punto 10 puntos básicos, para ponerlo de una manera, generan para Colombia cerca de ingresos del orden de 0.25 billones de pesos. O sea, hagan la cuenta, si se crece, pues un punto más, estamos hablando de 2.5 billones. Y esa sería una sorpresa positiva para Colombia. Eso habla también del propósito de esta iniciativa. Y creo, al final del camino, que como se lo dije también a los inversionistas en Estados Unidos, y ellos son conscientes de esa realidad, Colombia está mostrando en el mundo que es uno de los países que mejor está creciendo y reactivándose. The Economist nos puso ayer entre los primeros 5 lugares y en algunos puntos en el segundo lugar de los países que tienen mayor recuperación, reactivación económica. Yo creo que esto va a influir también en ese propósito. No la estamos apagando. No se equivocó Colombia en hacer del año 2021 el año de la reactivación y hacer una gran inversión en distintos frentes para lograrlo. Y creo también que las oportunidades siguen vigentes porque Colombia sigue siendo un país atractivo en temas de tecnologías de información y comunicación, porque hizo la apuesta. Sigue siendo atractivo en materia de infraestructura, porque no solamente fue la apuesta de concluir en 4G, sino ya dimos el paso a 5G y ya avanzamos en la estructuración de por lo menos 5 proyectos por el orden de $5 billones. Porque sigue siendo un país atractivo en agroindustria, porque el sector que más está creciendo hoy en exportaciones, incluso con cifras récord en 8 años, es el sector agroindustrial. Entonces, el país sigue siendo un país atractivo en inversión, a pesar de todas las difíciles circunstancias que podemos enfrentar. Bueno, muchas gracias, ministro. De hecho, creo que también con su respuesta abarcó la última que tengo ahí presentada. Pero quisiera hacerle la de la mitad, y es, mucho se habló de que necesitábamos una reforma tributaria porque íbamos a perder el grado de la inversión. Después se dijo que con todo lo que estaba pasando, nuestros securities estaban siendo transados como si ya hubiéramos perdido el grado de inversión. Y al final nos han comenzado varias calificadoras a bajar el grado de inversión. Mucha gente entiende que buena parte de estos cambios van por ese sentido. Y respecto a eso, ¿cuál es la visión del gobierno en cuándo volveremos a tener grado de inversión? Y si eso sí va a suceder, ¿qué están pensando al interior del gobierno, ministro? El grado de inversión no es un tema que sucede de la noche a la mañana. ¿Cuáles son las razones que se aducen para la pérdida de grado de inversión por algunas de estas calificadas de riesgo? 2, aumento del déficit fiscal y aumento de la deuda pública. Y sí, y se necesitaba. Y se necesitaba e inevitablemente había que hacerlo, porque como lo dije al inicio, sin atender lo social, olvídense del crecimiento. Olvídense también de que va a haber sostenibilidad de lo fiscal. Entonces, claro que necesitábamos entrar a trabajar en ese frente y hacer un esfuerzo contracíclico inevitable. Entonces, dadas esas circunstancias,
pues lo que hay que hacer es corregir el camino. Y lo que hemos nosotros venido haciendo no es para responder a unas calificadoras de riesgo, no, sino es para responder a las necesidades del país. El país que necesita hoy en día necesita enviar un mensaje de sostenibilidad de las finanzas públicas, sin duda alguna. Lo estamos logrando con el proyecto de ley de inversión social y con la estrategia de crecimiento que el presidente lidera en el marco de ese cuasi New Deal Program, si se quiere, que es el compromiso por Colombia, que es un compromiso por cerca de 155 billones de pesos. Y todo lo anterior va en la dirección, como lo dije antes, de reducir déficit fiscal. El próximo año estamos aspirando a lograr bajarlo del 8,6 que tendremos para este año, al orden del 7% del PIB, y de ahí en adelante vendrá una reducción gradual, progresiva, porque tiene que ser gradual y progresiva, porque hay que hacer un desmonte ordenado, de tal manera que en el 2024 y 2025 tendremos de nuevo superávit fiscal primario y la deuda pública, como lo dije antes, baja al 60%. Con eso, ¿qué se busca? Pavimentar el camino para que logremos demostrar ese esfuerzo desde lo fiscal a los mercados, a los inversionistas y obviamente también pues a las calificadoras. Segundo, las calificadoras también han sido claras y enfáticas en el sentido de destacar que Colombia está creciendo. Mire, las calificadoras están dando una perspectiva de crecimiento más alta que la mía como gobierno nacional. Y ellas mismas están viendo que Colombia está creciendo como los mejores que crecen en países OECD. Hoy en día, el primer trimestre fue muy bueno. Fue uno de los mejores resultados en países OECD. Fue uno de los mejores resultados en toda América Latina. Y eso es una buena noticia y va a seguir sucediendo, incluso a pesar de los bloqueos de vías que se generaron en su momento, que tienen que además ser un recordatorio de que nosotros no podemos darnos un tiro en el pie. Es decir, la protesta social es genuina, es válida, hay que empáticamente entenderla, ¿por qué se da? Porque la gente está sufriendo como resultado del impacto de la pandemia, pero también hay que ser muy claro en que no podemos destruirnos, autodestruirnos. Y yo creo que en tercer lugar, los mercados han sido claros en que Colombia tiene que corregir, hacer un esfuerzo de corrección en su déficit en cuenta corriente. Y lo hemos venido haciendo. Claro que hay unos aumentos que se generan en las importaciones como resultado propio de la reactivación, pero yo tengo que decir, las exportaciones no mineras, y eso me llena de satisfacción, habiendo sido el ministro de Comercio, las exportaciones de los primeros 5 meses del año en las no mineras, son una de las más altas en 8 años. O sea, Colombia sí está haciendo un esfuerzo de diversificación de su canasta exportadora. La estrategia que montamos en el Ministerio de Comercio junto con ProColombia, Nearshoring, está dando resultados. Hay inversiones que están llegando a Colombia para exportar a los Estados Unidos y están llegando de Asia, están llegando de Europa, están llegando de otros lados. Cuando yo dejé el ministerio, eran más de 650 millones de dólares que ya habían formalizado su interés de entrada en Colombia. Entonces, se puede lograr ese camino de ir corrigiendo también ese déficit en cuenta corriente. Y como ustedes lo saben, aquí se dan los déficits gemelos entre déficit fiscal y el déficit en cuenta corriente. Luego, hacer el esfuerzo en lo fiscal también va a contribuir a mejorar nuestro déficit en cuenta corriente. Luego, ese era como el tercer camino que han señalado estas calificadoras de riesgo. Pero si me preguntas, Luis Orlando, que si mañana vamos a retornar de nuevo a grado de inversión, no, yo no puedo decir eso. Yo no me puedo comprometer a eso. Yo soy responsable. Yo creo que aquí estamos pavimentando de nuevo la recuperación de ese grado de inversión, pero de la misma manera sí te digo que en los meses, incluso en donde se perdieron los grados de inversión, hemos tenido récord histórico de entrada de financiamiento en el país, de financiamiento de inversión, casi más de 10.7 billones de pesos. O sea, hemos tenido aún el interés, claro, seguramente en algunos casos con algún incremento en las tasas de interés, y eso pues era inevitable, es inevitable, pero Colombia sigue siendo un país atractivo. Es que los fundamentales de Colombia siguen siendo atractivos para la atracción de inversión. Bueno, ministro, muchísimas gracias. Esta otra pregunta, y aquí este es un poco el tema de evasión fiscal. Y Diego, yo creo que tú tienes aquí algún comentario que quieres compartirnos para darle contexto al ministro. Sí, Luis Orlando y señor ministro, básicamente ya muy bien nos lo refería hace un momento todos esos esfuerzos que se están haciendo desde el gobierno, la necesidad de inversión, las apuestas que está haciendo que son más que necesarias y totalmente entendibles frente a a lo que nos presenta. Cuando vemos la exposición de motivo, incluso desde las propias cifras de la DIAN que tenemos, el nivel de evasión sigue siendo elevado, un 4% se cita.
Indudablemente que ahí viene el gran interrogante que siempre manifiestan los contribuyentes, y es qué hacer o cuáles son esas apuestas y por qué, y de alguna medida, para evitar que sigan siendo los mismos contribuyentes aplicados y cumplidores que al final son los que aportan a la reforma tributaria. Entonces, aun cuando se están dando pasos contra el control de la evasión, ¿no es el momento en seguir fortaleciendo esos planes frente a los evasores? Señor ministro, ¿cómo estamos viendo esa apuesta y esa necesidad indudablemente de afrontar de frente el tema de la evasión? Diego, yo creo que es muy importante ser absolutamente conscientes de que la evasión tiene que ser un norte de lucha, un frente de lucha. Como tú lo dices, eso se estimó en el pasado 4% del PIB. Pero yo debo decir que ha habido un esfuerzo de país y de este gobierno también en la lucha contra la evasión fiscal. Y ese esfuerzo se demuestra con hechos y con datos. Aquí no es con teoría. En el 2017 nosotros recaudamos 7 billones en lucha contra la evasión por parte de la DIAN. En el 2018 fueron 9.6 billones y hay un crecimiento importante. En el 2019 fueron 13.6 billones de pesos. Pero aún más impresionante, en el 2020 fueron 13 billones en medio de la pandemia. 13 billones. Y al mes de julio, nosotros llevábamos ya 8 billones de recaudo adicional en lucha contra la evasión y el contrabando. Eso no es menor y eso explica por qué nosotros estamos superando la meta de recaudo por parte de la DIAN en casi 12%. Eso lo que significa es que la lucha contra la evasión da resultados, da frutos, y los frutos se asocian a medidas que se han venido implementando. Medidas como la cláusula antiabuso, la determinación de proveedores ficticios, ese, qué pena denominado de esa manera, que no se debería ser listado de paraísos fiscales, que básicamente ha llevado a tomar decisiones como la retención en la fuente cuando hay traslados a esos destinos, el control de deducciones y descuentos, el control de algunas entidades sin ánimo de lucro, algunas de las cuales tristemente se han mal utilizado para hacer evasión fiscal, y sobre todo un esfuerzo de intercambio de información. Yo creo que eso es lo más importante. Entonces, la pregunta es, ¿podemos hacer un poco más? Sí, claro que sí. Si es que tenemos el norte de que hay un monto por recaudar, pero que lo estamos haciendo, también puedo decir que sí. 2.7 billones es el recaudo estimado por esta vía. Y estamos diciendo con qué, concretamente. Y no estamos tampoco echando discursos ni carretas, sino concretamente con, uno, fortalecer el sistema de factura electrónica. Este es el camino. Este tiene que ser el camino para que más documentos, más transacciones, más operaciones se vinculen al sistema de factura electrónica. Eso significa mucho uso de Big Data y más información. Segundo, lo que arrancó anoche o esta semana, que fue la facturación compulsiva, y esto vamos a seguirlo profundizando, para que podamos avanzar también un tercer compromiso, facturación de renta. En otras palabras, que la declaración permita ser recaudada en un menor periodo de tiempo, porque es que el evasor queda tranquilo cuando el proceso de recaudo dura 5 a 8 años, pero no cuando dura 6 a 8 meses. Eso es distinto. Y yo creo que es muy importante avanzar en esa dirección. Esto le va a permitir a la DIAN también sacar por atribuciones que tendrá RUT a actores que consideremos potenciales evasores. Y hay que hacer un gran esfuerzo también en detectar beneficiarios finales. Y ese es un esfuerzo que está haciendo el mundo entero y nosotros lo tenemos que hacer. Y nosotros lo vamos a hacer a fondo, a fondo. Le vamos a hacer una identificación a esos beneficiarios finales, incluso siendo, si se quiere, posiblemente más riguroso que otros países en la región, siguiendo estándares internacionales, con intercambio de información, para empezar a identificar esas operaciones yo con yo, que es por donde hay fuentes de evasión. Creo que esas medidas van en la dirección de luchar contra la evasión, de entender que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo importante en esta tarea. Miren, en IVA nosotros en el 2021 ya se pusieron a disposición 131.000 declaraciones sugeridas, de los cuales casi 13.000 eran contribuyentes que no habían presentado declaración en el segundo bimestre del año. Eso es lucha contra la evasión. Y en renta, nosotros estamos creciendo casi en un 32% en declaraciones sugeridas, de aumentar de cerca de 3 millones de declaraciones sugeridas en el 2019 a cerca de 4.100.000 en el año 2020.
Yo creo que eso es muy importante en este esfuerzo de lucha contra la evasión. Como les digo, yo creo que esto ya tiene resultados. De la misma manera, pues vamos a tener la continuidad de esfuerzos como el que estamos teniendo en materia de normalización tributaria, de continuidad de esfuerzos, de modernización de la DIAN, que lo que busca es avanzar en esta dirección de luchar contra ese cáncer que repito, es la evasión fiscal. Bueno, ministro, muchas gracias por esos comentarios. Quizás una pregunta que queremos que hacer y que seguramente usted la estaba esperando es el tema de la tarifa. Y esa tarifa de renta que se ve bastante alta, con varias consideraciones. Digamos que la semana pasada la OCDE hizo su reporte de tarifas del impuesto sobre la renta en el mundo. Digo, el promedio estaba en el 2000 como en 28%. Hoy en día, o 2021, estamos en 20% de tarifa de renta promedio. Por supuesto, ahí entra todo tipo de jurisdicciones, pero a nivel de la OCDE estamos, países OCDE, que ya lo somos 24 o 25%. Y si vemos en el vecindario, pues vemos tarifas de renta de 30% en México, 29,5% en Perú, 27% en Chile. Y entonces podemos decir, no nos vuelve poco atractivos. Eso, además, si le ponemos al 35% el 10% de renta, que podemos llegar a un 41,5% en tarifa nominal combinada. ¿Cómo vamos a poder ser realmente competitivos desde la óptica tributaria con esa tarifa tan alta, desde la visión de quienes quieren invertir en Colombia, ministro? Uno no puede desmontarse ahí del nuevo del contexto. Y claramente hay que saber que se necesitan los recursos, se necesitan esos 15,2 billones para lograr sostenibilidad fiscal, sostenibilidad social y crecimiento y reactivación. Y que hay que encontrar la fuente. Y el contexto también indica que hay caminos que no se podían abordar. Caminos como, por ejemplo, tocar temas de IVA, porque tocábamos clase media, tocábamos clases vulnerables, temas pensionales donde pasaba lo propio y en general personas naturales. ¿Qué dijimos? Acudamos a una expresión. Y ahí es donde el sentido solidario vuelve y juega. Porque claro, uno puede hablar de una iniciativa o de una propuesta neutramente, pero aquí hay un sector empresarial que fue el primer comprometido en proponer esta iniciativa. Yo no me la inventé. Lo hicimos en la construcción de un consenso con el sector empresarial. En esa construcción con el sector empresarial fuimos claros en varias cosas. Y de pronto eso puede responder parte de algunas de las inquietudes que están allí en la plataforma. Primero, sí buscábamos desmontar parte de los beneficios de la Ley de Crecimiento del 2019 porque entendíamos que ese era un camino solidario para poder contribuir a este propósito. E hicimos el análisis. ¿Cuáles de esos beneficios de la Ley de Crecimiento en 2019 los vamos a desmontar y cuáles no? Por ejemplo, no desmontamos ni vamos a desmontar el descuento en IVA de bienes de capital, que vale una fortuna, más de 8 billones de pesos, que bien se hubieran podido haber desmontado. Pero dijimos no, ¿por qué no? No, porque ese es un camino a través del cual la tasa efectiva de impuesto de renta puede disminuirse y puede seguir la senda de reducción. Acuérdense ustedes que en el 2018 eso no existía. O sea, si yo comparo 2018 contra incluso la reforma, ese beneficio, el descuento en IVA de bienes de capital, no existía y es importante para el sector empresarial. Segundo, no avanzar al 100% de descuento en ICA en renta, sino avanzar al 50%. Pero a ustedes tampoco se les puede olvidar que en el 2018 no existía ni siquiera el 50, ni siquiera el 100. Era deducible, pero no descontable. Y eso es totalmente distinto y ustedes lo saben perfectamente. Luego ahí hay otro beneficio que se sostuvo. 50% de descuento en ICA en el impuesto de renta. Y eso vale un monto importante. ¿Y por qué quisimos dejarlo de esa manera? Porque sabíamos que hay muchos comercios, muchos actores empresariales, especialmente mediana, pequeña y micro, que se benefician con ese descuento del ICA en el impuesto de renta. Tercero, claro, no se da la reducción en el impuesto de renta, se nos establece una tarifa, que es la tarifa del 35. Pero es importante también decir que nosotros, ex profeso, también dijimos, hay que lograr un equilibrio, llamémoslo así, un equilibrio competitivo. Y ese equilibrio competitivo era
el hecho de no generar una modificación simultánea con otra cantidad, llamémosla así, de beneficios que están allí disponibles hoy en el sistema tributario colombiano. Rentas exentas, deducciones, sectores beneficiados, zonas económicas y sociales especiales, zonas francas, IVA en bienes de capital, ICA también, como lo acabo de decir. Y algo importantísimo, régimen simple, que sigue vigente y creciendo. Nosotros recibimos un modelo que era el modelo del monotributo que tenía 66 afiliados, es decir, después de muchos años, 66, eso no es nada. Eso fue realmente un modelo muy poco exitoso. Tenemos hoy cerca de 40.000 microempresarios y pequeños empresarios que hacen parte del régimen simple y que terminan tributando en promedio casi el 50% de lo que tributan en otras condiciones. De esa manera buscamos cierta competitividad para esos sectores, llamémoslo así, diferenciadamente. Entonces, este impuesto de renta, cuando yo lo comparo en empresas grandes e incluso en empresas pequeñas, es inferior, y me refiero al impuesto nominal también al que tenía Colombia en el 2018. Ahí hay un esfuerzo de todas maneras. Claro, no es el que se había propuesto en la ley de crecimiento, pero este es un momento donde se necesita ese esfuerzo adicional. Pero aún con la metodología Doing Business, nosotros vemos que el impuesto de renta en tasa efectiva sobre utilidades se reduce del 2018 al 2022 con la reforma. Lo mismo para empresas medianas y para empresas pequeñas. Entonces, de todas maneras, Colombia sigue haciendo el esfuerzo de continuidad del beneficio o de la reducción de la tasa promedio, tasa efectiva de tributación en renta para sector empresarial, sin tocar los impuestos de patrimonio ni los impuestos personales. ¿Por qué razón? Porque queríamos ser competitivos de cara al socio. Entonces, no se modifica la base de impuestos de los dividendos, ni se modifica la base en persona jurídica. Entre otras, además, porque el impuesto de persona jurídica, además, es un impuesto que es tremendamente antitécnico. Eso opera en muy pocos países en el mundo entero, pero además termina erosionando la inversión. Y este es un momento donde necesitamos ser también atractivos con la inversión. Aquí hay un esfuerzo, sí, solidario. Aquí hay un esfuerzo, de todas maneras, versus 2018, de reducir la tasa efectiva de impuesto de renta de tributación en personas jurídicas. Aquí hay un esfuerzo de sostener unos beneficios que permiten también el beneficio al sector empresarial y al inversionista, pero un esfuerzo que tiene un costo y que tiene un propósito: sostenibilidad social, sostenibilidad sostenibilidad también fiscal y con ello reactivación y crecimiento de la economía. Pero, ministro, muchas gracias. Antes de pasar a algunas preguntas del público, yo le quiero hacer esta pregunta que muchas personas están haciendo. Y digamos que muchos inversionistas nos dicen, a nosotros no nos importa pagar impuestos mientras tengamos claro cuáles son las reglas de juego, pero en Colombia tenemos un récord mundial de tener reformas tributarias cada año y medio, y eso hace que las proyecciones financieras que uno haga en determinado momento, pues quizás no vayan a ser las reales durante la vida del proyecto, lo cual pues impacta negativamente lo que uno quiere invertir jugándose a esa incertidumbre. Hace un par de días, inclusive, personas del ministerio como que ya nos fueron diciendo que esta es una reforma tributaria quizás que va a necesitar, que se va a necesitar otra a mediano plazo. Y un poco le queremos preguntar eso. Esto es una reforma que se logra en la coyuntura, que es lo alcanzable quizás ahora, pero en un año vamos a estar otra vez enfrentado a una nueva reforma tributaria. ¿Cómo lo están viendo ustedes, ministro? Luis Orlando, yo soy una persona también, de nuevo, transparente y clara. Y yo lo que hablo en público lo hablo en privado también. Y lo que hablo en privado lo hablo en público. Nosotros en el marco fiscal de mediano plazo, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que esta reforma, con ese recaudo bruto, nos puede permitir reducir el déficit fiscal hasta llegar al superávit primario, como ya lo dije. Nos va a permitir, porque tiene ingresos permanentes, reducir la deuda pública. Nos va a permitir atender los programas sociales, la mayoría temporales y algún permanente. Nos va a permitir reducir la deuda pública al 60%. Si el país quisiera seguir esa senda, a bajar aún más la deuda pública al 55% o debajo del 55%, ¿se necesita un complemento? Sí, sí se necesita un complemento. ¿Qué hemos dicho? Seguramente un complemento de 1/3 parte de esta iniciativa. Es que
Cuando uno dice 15 millones, sin 15 millones, eso no es nada. Hombre, esa es la reforma tributaria más alta que se ha hecho en Colombia en los últimos 10 años, en monto de recaudo. O sea, no se ha hecho ninguna de esta dimensión. Es para que nos hagamos una idea. Si se quiere seguir haciendo esa senda de reducción aún mayor, pues seguramente tendría que hacer un esfuerzo adicional. Y en un siguiente gobierno tendría que haber un esfuerzo para lograr generar otras fuentes de ingreso, con algunos otros elementos, llamémoslo de estructuralidad, de una iniciativa de esta naturaleza. Pero esta logra sola, ella, atender lo social, atender la sostenibilidad fiscal, generar superávit primario y reducir la deuda pública al 60% del PIB. Bueno, muchas gracias, ministro. Entonces, no sé, Diego, si queremos de pronto hacer algunas preguntas que el público nos ha compartido. De acuerdo, Luis Orlando. Señor ministro, a lo largo del conversatorio y mientras lo han escuchado usted muy atentamente, estos estupendos aportes y claridad que nos ha dado, el público se ha atrevido a hacernos algunas inquietudes. Voy a transmitirle una de ellas en el sentido que nos la han presentado. Básicamente nos están preguntando que le pidamos el favor a usted que nos hable respecto de lo siguiente. ¿Por qué no se toca el impuesto a la riqueza y a los dividendos? ¿Por qué se premia a quienes no han declarado sus activos con más normalización tributaria? Básicamente esas son las dos inquietudes, señor ministro. Le digo, yo más o menos lo insinué ya. Aquí hay que lograr un equilibrio competitivo. Y ese equilibrio competitivo supone que hubo varios principios de análisis de esta iniciativa. La primera es que fue una construcción de consenso. Y digamos que el consenso es importante en este esfuerzo. Pero segundo, que las rentas que generase fueran rentas permanentes, porque eso es lo que necesita la sostenibilidad fiscal. Un impuesto al patrimonio no es permanente. Segundo, que los recaudos fueran eficientes y significativos. Aumentar la tasa de dividendos le genera al país 0.15 billones de pesos. Ese no es un recaudo significativo. Tercero, que fueran técnicos. Tratar de avanzar en lo más técnico posible. Lo más técnico posible. El impuesto al patrimonio tiene una dificultad desde lo técnico. Puede ser debatible y puede incorporarse, pero ya llevábamos un impuesto al patrimonio que tiene el carácter de temporalidad y que, si se hace permanentemente, pues va erosionando la riqueza. Entonces, considerando todo lo que acabo de decir, nosotros dijimos, ¿cómo lograr un equilibrio para que, aumentando la tarifa corporativa, nosotros no termináramos afectando al inversionista de forma dramática para que se afectara todo el desarrollo empresarial y la competitividad del sector productivo? Por eso se logró ese equilibrio. ¿Que los impuestos a los dividendos siguen? Claro que siguen. Y están allí, seguirán. No se modifica la tarifa. Y el impuesto al patrimonio tenía la dificultad de que era un impuesto temporal, que era un impuesto en donde se devolvía a través de una reducción posterior en el impuesto de renta, o sea, no genera un ingreso permanente. Y tercero, tenía la dificultad que acabo de expresar desde la perspectiva de lo técnico. Sosteniendo esa competitividad, por eso se privilegió de esa manera. Y en materia de normalización tributaria, yo creo que en materia de normalización tributaria también quiero poner de presente varias cosas. Sí, es un hecho que se ha hecho en el pasado. Entonces, el diseño de esta iniciativa en particular tenía que ser un diseño, llamémoslo así, distinto al que se había hecho para las otras normalizaciones tributarias. Por eso se eleva la tarifa. Al elevar la tarifa se genera un desincentivo a que esto siga su marcha. Pero más allá de eso, el mensaje es claro. Hemos venido haciendo esfuerzo por lo menos con 120 jurisdicciones y ya tenemos disponible la información. Esta es quizá la última opción que habría para regularizar capitales en el exterior, con una característica adicional que es un también mensaje claro. Esto viene con anticipo y viene con anticipo en el año 2021. Entonces es un costo también adicional. Quien no lo haga se va a enfrentar a un riesgo gigantesco. Aquí hay que hacer el máximo esfuerzo para regularizar esos capitales. No se trata de privilegiar a nadie en particular, pero sí se trata de generar un recaudo adicional. Y este último paso, de cara a que el recurso que está evadiendo vuelva de nuevo al curso y al tránsito en las fuentes de ingresos del gobierno nacional. Ese sería como el mensaje respecto a ese punto. Sí, doctor ministro, hay un par de preguntas, simplemente para puntualizar, si usted quiere hacer algún comentario. Que si hay algún impacto para las personas naturales, entendemos que no hay, salvo
pues digamos, de tributación, salvo el tema de normalización para quien quiera acogerse. Hay preguntas sobre el tema de tarifas en zona franca, pues que en principio no las va a tocar en la, la reforma. Y también hay una pregunta que están preguntando, ¿cuál es la articulación, o si existe, o realmente no, entre esta nueva ley que va paulatinamente a disminuir las horas de laborales y la reforma tributaria? ¿O cómo lo está pensando el gobierno? A ver, lo primero, hemos sido muy claros en que en la medida de lo posible esta iniciativa no toque, o sea, claramente no toque a las clases medias ni a las clases vulnerables, por el contrario, las beneficie. Como principio general, que en la medida de lo posible no toque a las personas naturales, y ahí me refiero en general a las personas naturales buscando un cierto equilibrio en la iniciativa. Eso significa que no se va a meter con el tema pensional, por ejemplo, que hubiera podido meterse, pero claramente, como principio central, no afecta ni a las clases medias ni a las clases vulnerables. Por lo tanto, no toca el IVA, no toca la base de personas naturales en impuesto de renta y no toca también el tema pensional en la iniciativa. Segundo, zonas francas. Yo sé que hay un debate incluso planteado en la Comisión de Asuntos Tributarios. Yo, pues, yo soy coherente también en mi planteamiento. Yo fui ministro de Comercio. Yo fui quien le entregué a Colombia la renovación, la posibilidad de renovar zonas francas en este país, con un decreto que no existía en Colombia, que tenía además atorado por más de 6 años las zonas francas en este país, y yo di la opción de que se renovaran. Y se empezaron a renovar de forma muy importante para Colombia. Y hoy hay zonas francas, por ejemplo, un caso, Nutresa en Santa Marta, que de no existir ese decreto, no tendríamos zona franca en este país que exporta el 75 al 80% de lo que va a hacer esa empresa al mundo entero, y esa empresa estaría en Costa Rica, así sea de Nutresa. Tercero, yo fui quien le entregué al país el decreto que renovó las zonas francas, avanzando a 4.0, teniendo temas de comercio electrónico, simplificando procesos. ¿Por qué? Porque creemos como gobierno firmemente en el valor de esta iniciativa, que genera más de 120 billones de pesos en inversiones y miles, cientos de miles de empleos también en este país. Porque ha sido un oasis competitivo en el pasado. Y porque Colombia es hoy una nación que se compara a nivel internacional en zonas de esta naturaleza con países como la China, porque además esto no es inventado en Colombia, esto existe en otros países a nivel internacional. Hay debate sobre esa iniciativa, sí, sí lo hay, naturalmente. Yo creo que ha sido el efecto, el resultado positivo para Colombia, no negativo. Y creo que estos instrumentos pues están allí para motivar sobre todo ahora una altísima vocación también exportadora y han venido creciendo en esa capacidad exportadora, especialmente para la micro y la pequeña empresa. Y la ley de horas laborales, hombre, esa es una iniciativa del Congreso de la República, es una iniciativa que está allí buscando, yo creo que también una respuesta a dignificar el trabajo de las personas. Yo creo que se le dio todo el manejo de gradualidad para ir viendo cómo va el comportamiento de la economía para su proceso de implementación. Muchos países en América Latina y en el mundo han hecho avances en esa dirección. También hay un tema de debate sobre la iniciativa misma. Yo lo que siento es que esto será un proceso mucho más gradual que la implementación de la Ley de Inversión Social porque está a más años de distancia en su implementación. Y yo siento que, así como en la Ley de Inversión Social, y por eso se dejó ese artículo de 5 años, será un proceso gradual, progresivo, ordenado para la implementación de la Ley de Inversión Social, así como para la Ley de Tema de Horas Laborales, que repito, fue de iniciativa del Congreso. Bueno, ministro, muchísimas gracias. Sabemos que tiene que salir corriendo al Congreso a hacer los trámites de esta reforma. Eh, Simplemente pues agradecerle y pues invitarlo, ojalá para tener otra conversación cuando este proyecto haya concluido. No sé, Diego, si quieres decir algo adicional. No, el total agradecimiento y simplemente, señor ministro, la mejor de las suertes por y como usted bien nos lo ha manifestado, por el bien del país, por el bien de todos y cada uno de nosotros los ciudadanos, porque sabemos que el esfuerzo y la apuesta que está haciendo el gobierno es en procura de cada día posicionar mejor a Colombia y a todos los ciudadanos. Muchas gracias, Diego, y de nuevo trabajemos todos en equipo. El trabajo tiene que ser por nuestros ciudadanos, por nuestra gente en Colombia.
Yo creo que aquí tenemos que trabajar el sector privado, el sector público, fortaleciendo nuestra institucionalidad, haciendo de este país un país que se reactive más rápidamente. Yo creo que estamos haciendo la tarea y vamos a salir adelante y podemos construir esperanza en este país de que las cosas van a mejorar y que aquí estamos haciendo lo que tenemos que hacer para responder a lo que es prioritario, lo social, lo fiscal y la reactivación y el crecimiento de la economía, con el énfasis en generar empleo. Gracias de verdad a todos los empresarios e inversionistas que nos acompañaron en esta mañana y los dejo de inmediato. Muchas gracias. Doctor Gracias, Restrepo, ministro. feliz día. Gracias. Hasta luego a todos. Chao.